Hola, aquí estoy con todo gusto para tejer esta blusa. Quizás ya la hayan tejido sin la manga. Aquí la estoy presentando sin hombros, con manga larga. Está paso a paso para que la teja en cualquier color. Con 260 gramos se teje esta blusa. Para tejer la blusa voy a usar este hilo, es hilo cristal. Lo tengo devanado para tejerlo con 2 hebras. El gancho que voy a usar es la letra D, 3.25 milímetros. Y voy a usar 2 aros. Este aro es de 2 pulgadas de diámetro. Empiezo anudando el hilo en el aro. Lo aseguro con 2 nudos. Y voy a tejer 56 medios puntos. Solamente estarlo tejiendo normal, sin ajustar mucho el punto, solamente regular, que no quede suelto. 56 puntos. Aquí tengo los 56 medios puntos. Empiezo la primera vuelta con 3 cadenas y un punto alto en cada espacio de medio punto. Tejo el punto alto de una lazada. Tomo un punto fuera del gancho, 2 y 2. Así tejo los 50 puntos altos y dejamos 6 puntos al final sin tejer y empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Este es el primer punto alto de la segunda vuelta, el segundo al frente del punto alto anterior. Por la parte de atrás el punto alto. Y así continuamos al frente y por la parte de atrás del punto alto, para tener los 50 puntos en la segunda vuelta. Termino la segunda vuelta con un punto alto en la tercera cadena y ahí está la vuelta 2. La vuelta 3, 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación. Le doy vuelta al tejido y en el punto alto que tenemos enseguida está tejido por la parte del frente. Así lo vamos a tejer con 2 cadenas de separación, el siguiente por la parte de atrás. Así vamos a continuar según cada punto anterior. Tejemos en la vuelta, en la parte del frente, 2 cadenas, la parte de atrás. Vamos a tejer 4 vueltas con el espacio de 2 cadenas hasta estar en la vuelta 6. Terminé la vuelta 6 con espacio de 2 cadenas y tejo 4 vueltas más con 3 cadenas para el primer punto alto, 3 cadenas de separación, los puntos altos, 3 cadenas de separación. Tejemos hasta la vuelta 10 con los espacios de 3 cadenas. Terminé la vuelta 10 con los espacios de 3 cadenas, las últimas 4 vueltas de 3 cadenas. Y se va a tejer de la vuelta 11 a la 15, 3 cadenas para el primer punto alto, con los espacios de 4 cadenas, el punto alto, así como estamos tejiéndolo, 4 espacios de cadena. Así vamos a tejer hasta la vuelta 15. Aquí tejí hasta la vuelta 15 con el espacio de 4 cadenas. Empiezo la vuelta 16. Vueltas 16, 17 y 18 vamos a hacer disminución en cada lado. 3 cadenas. Le doy vuelta. Si usted teje más ajustado, puede tejer hasta 4 cadenas para empezar el primer punto alto.
y voy a continuar con los espacios de 4 cadenas y los puntos como se están tejiendo en cada vuelta. Es la vuelta 16. Termino la vuelta 16, 3 cadenas en el último espacio. Los anteriores tenemos 4 cadenas, el punto alto sin cerrar y tejo el punto alto en la tercera cadena. Ahí está cerrado el punto y la vuelta 16. Aquí dejamos el espacio. Aquí tenemos el espacio de 4 cadenas. Empiezo la vuelta 17 con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. El punto alto. 3 cadenas. El siguiente punto alto. Y vamos a continuar con los espacios de 4 cadenas en la vuelta 17. Ahí tenemos la parte de la disminución. Voy a terminar la vuelta 17, 3 cadenas, así como terminamos la 16, el punto alto sin cerrar y el punto alto en el punto alto, y ahí está la vuelta 17. La 18, 3 cadenas, le doy vuelta, el siguiente punto alto, 3 cadenas, el punto alto, y continuamos con los espacios de 4 cadenas en cada espacio y terminamos la vuelta 18. Cierro la vuelta 18 con 3 cadenas, el punto alto sin cerrar, lo cierro con el punto alto y ahí está la vuelta 18. Al terminar la vuelta 18 corto el hilo. Aquí están las disminuciones de las 3 últimas vueltas, 1, 2 y 3 en los 2 lados. Esta pieza es la primera, vamos a tejer la segunda hasta la vuelta 10. Vamos a repetir los mismos puntos y espacios de cadena hasta la vuelta 10. Aquí tengo la segunda pieza tejida hasta la vuelta 10 y aquí marco esta pieza. La voy a poner para el lado de la espalda, al lado derecho. Aquí tenemos el medio punto al lado derecho. Si le damos vuelta, tiene un punto en cada espacio de medio punto, es el lado revés del tejido. Aquí tengo la primera pieza que se tejió al lado derecho. Aquí ya está colocada y estoy contando 10 vueltas hasta este espacio y estoy marcando la vuelta 11. Aquí vamos a unir 4 vueltas del hombro con la pieza que estamos tejiendo y las 4 vueltas de disminución aquí están, son las que siguen. Igual en este lado estoy marcando la vuelta 11, que es la que vamos a empezar a tejer en esta segunda pieza. Empiezo con 3 cadenas y esta es la vuelta 11. Tomo el punto alto después de la marca y tejo medio punto y ahí se empieza a unir desde la vuelta 11. Los vamos a seguir tejiendo con 4 cadenas. Desde la vuelta 11, 4 cadenas. Así terminamos la vuelta. Al final de la vuelta 11 unimos en este espacio que tenemos la marca. Voy a terminar la vuelta 11 con el punto alto en la tercera cadena,
y voy a unir en la vuelta 11 la vuelta con medio punto, paso la marca y en el siguiente punto medio punto, y ahí están los dos lados iguales unidos con un solo medio punto en cada lado. Vamos a continuar con 3 cadenas para la vuelta 12, 3 cadenas, vamos hacia el lado de la manga, medio punto, 4 cadenas y vamos a tejer al lado revés esta vuelta. Después de las 4 cadenas, el punto alto, 4 cadenas. Vamos a continuar para unir el siguiente lado al final de la vuelta 12. Estoy terminando la vuelta 12. Aquí tengo el último punto alto, las 4 cadenas, el punto alto, en el medio punto y tejemos en el siguiente punto alto un medio punto. Voy a tomar solamente la cadena, ahí está, y ahí está la vuelta 12. Empezamos la vuelta 13, 3 cadenas, medio punto y al lado derecho vamos a tejer esta vuelta, los 4 puntos de cadena, el punto alto, y así continuamos para unir al final de la vuelta. La vuelta 13 tengo las 4 cadenas, el último punto alto, en el medio punto, medio punto, ahí está la vuelta 13, la vuelta 14, 3 cadenas, medio punto y al lado revés tejemos la vuelta 14 con los mismos espacios de 4 cadenas, y así continuamos para terminar la vuelta 14. Terminé la vuelta 14, aquí tejí el punto alto, medio punto, 3 cadenas y empiezo la vuelta 15 al lado derecho. La vamos a tejer la vuelta 15 con los mismos espacios de 4 cadenas. Ahí se terminó la vuelta 15, ahí tejí el último punto alto y el medio punto. Ahí están los espacios de 4 cadenas. Al lado derecho estamos con el tejido. Vamos a tejer las 3 vueltas de disminución que tenemos, como tejimos estas 3 vueltas de disminución, 1, 2 y 3, para tener tejido hasta la vuelta 18. Aquí tejo las 3 cadenas y le doy la vuelta al lado revés, y en cada lado de cada vuelta disminuimos un punto en cada vuelta. Estas 3 vueltas que vamos a tejer no se van a unir, van a quedar separadas las 3 vueltas. Aquí están las 3 cadenas y el punto alto, y así tejemos las siguientes 2 vueltas y estas son 3. Aquí estoy tejiendo la vuelta 18, aquí está tejida la vuelta 16, 17 y 18. Son las 3 vueltas de disminución. Aquí voy en la vuelta 18 hasta este espacio. Aquí tengo ya separadas las mangas, 11 cuadros y marco. Aquí tengo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y 3 puntos altos que se van a unir debajo de la manga, 1, 2 y 3. Aquí tengo 13 cuadros al lado de la espalda.
y 11 al frente. Aquí tengo los 3 primeros que son la disminución: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y los 3 puntos 1, 2 y 3 para los costados que se van a unir. Son 13 puntos y 11 puntos. Voy a empezar a unir este espacio para la manga. Aquí dejo 4 cadenas, el punto alto, le doy vuelta al tejido, solamente lo doblo para tejer medio punto donde tenemos la marca de los 11 cuadros, medio punto. Ahí está unido solamente con medio punto, y voy a continuar con 4 cadenas, el punto alto. Este es el primero de 3, medio punto en el siguiente lado, que es el lado del frente, medio punto, 4 cadenas, un punto alto, medio punto en el punto alto, 4 cadenas, el último punto alto que se va a unir, ahí está, y medio punto en el último espacio que está marcado. Ahí están los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, después de la primer marca que tejimos, uniendo, separando la manga más bien. Ahí la tenemos. Hasta ahí vamos a unir. Lo que vamos a seguir es la última vuelta, que es la 18. Hasta esta primer marca vamos a tejer los espacios de 4 cadenas y tejiendo el punto en la forma regular que lo estamos haciendo. Aquí llego a la primer marca, tomo el punto alto, le doy vuelta al tejido y tomo la primer marquita que tenemos, medio punto en el punto alto, 4 cadenas, por la parte de atrás el punto alto. Ahí tenemos el punto alto, medio punto, 4 cadenas, el punto alto, medio punto. Ahí tenemos ya los puntos altos, que son 3 unidos, los que van debajo de la manga. Aquí tenemos la parte del cuerpo que vamos a continuar tejiendo, 4 cadenas, hasta aquí vamos a llegar uniendo. Esta es el primer punto de la manga, perdón, es por la parte de abajo. Medio punto, cuatro cadenas, y ya tejemos por separado los puntos altos, esta es la pieza que estamos tejiendo de la espalda. Hasta aquí llegamos uniendo estos espacios
y vamos a continuar para terminar en el hombro la vuelta 18, que es la tercera vuelta de disminución, que es la última antes de llegar al hombro. Aquí termino el último espacio. Tengo las cadenas, el punto alto sin cerrar arriba del punto alto, que es el último, el punto alto, y ahí termino la vuelta 18 y corto el hilo. Aquí ya está terminado la parte de arriba. Aquí es donde corté el hilo y empiezo anudando en este espacio donde está el punto de los dos lados, el medio punto. Aquí anudo el hilo y empiezo con 7 cadenas, 3 para el punto alto y 4 de separación. El punto alto como corresponde en cada espacio con 4 cadenas. Vamos a llegar a la siguiente manga. Aquí está el punto alto, las 4 cadenas y el punto alto en forma regular debajo de la manga, aquí donde se unieron los dos lados para separar la manga, y así vamos a continuar para cerrar la vuelta. Esta es la vuelta 19. Aquí llego al final de la vuelta 19 con las 4 cadenas. Aquí empezamos en la tercera cadena, deslizo y ahí está la vuelta 19. Empiezo la vuelta 20 y las siguientes vueltas se van a tejer con medio punto por la parte de atrás del punto. Saco la lazada y medio punto y 2 cadenas. Ahí tenemos el primer punto alto de la vuelta 20 y las siguientes vueltas así se van a empezar con 4 cadenas de separación y el punto según esté tejido en la vuelta anterior, y todos los espacios van a ser de 4 cadenas hasta terminar lo largo de la blusa como a usted le guste tejerla. Esta es la vuelta 20. Cuando terminemos la vuelta 20 en la segunda cadena, porque hicimos primero un medio punto, 1 y 2, para dejar las 4 cadenas de espacio, y así vamos a continuar tejiendo hasta la vuelta 15. Tejí hasta la vuelta 15, que es esta, con 4 cadenas todos los espacios. De la vuelta 16 a la vuelta 20 con 5 cadenas. 4 vueltas con 5 cadenas. Aquí vamos a tejer la orilla. Empiezo una cadena y medio punto, 4 cadenas. En el medio punto tejo 2 puntos altos de 2 lazadas, y medio punto en cada punto alto. Así vamos a continuar tejiendo las 4 cadenas, los 2 puntos altos en el medio punto de 2 lazadas y el medio punto. Aquí termino la vuelta de la orilla. Voy a deslizar el punto en este espacio. Ahí corto el hilo para asegurar la punta y está terminada la orilla de la blusa. Aquí tengo la manga tejida con el hombro descubierto. Aquí anudo el hilo. Ahorita la voy a empezar la siguiente manga. Aquí tenemos 44 vueltas en total para la manga. Usted la puede hacer recta o la puede tejer en esta forma, como usted prefiera. Aquí tengo 25 vueltas con 3 cadenas de separación los espacios. 16 vueltas con 2 cadenas de separación y las últimas 3 vueltas de 3 cadenas.
La vamos a empezar al lado derecho. Aquí tengo la parte de la espalda y anudo el hilo en este espacio al lado derecho del tejido. Este lo anudé. Aquí está la última disminución que dejamos de tejer la manga. Aquí tenemos el hombro y tenemos 1, 2, 3 vueltas de disminución. Vamos a tejer 2 más de disminución. Voy a enumerar la primera con las 3 cadenas, el punto alto, y los espacios de cadena van a ser de 3 cadenas las 25 vueltas, y disminuimos en este último espacio de disminución. Voy a marcarlo. Ahí está marcado la última vuelta que tenemos, que ya tejimos la última vuelta de disminución, y aquí marqué del siguiente lado del hombro, y aquí empezamos la vuelta. Aquí anudamos el hilo en este último punto de disminución, y aquí empiezo para terminar la vuelta con los espacios de 3 cadenas. Estoy en la misma vuelta. Aquí se empezó, aquí está la primera disminución, aquí estamos debajo de la manga donde se unieron estos puntos. Aquí tenemos el punto alto por la parte de atrás. Tengo las 3 cadenas, y este vamos a repetirlo por la parte de atrás, tomando este espacio de cadena y este siguiente punto de espacio de cadena. De nuevo, por debajo tejemos el punto alto para la manga. Esta es la primera vuelta, 3 cadenas, y el que sigue por la parte de arriba, así como está en las vueltas anteriores. Estos 2 puntos los vamos a tejer en las siguientes vueltas, los 2 por la parte de atrás, porque así quedan desde la vuelta que tenemos de abajo de la manga. Aquí tenemos la orilla de abajo. Estos 2 puntos se están tejiendo al lado revés por la parte de atrás, el punto alto, estos 2. Así es de que estos 2 también por la parte de atrás. Esto ya es la primera vuelta de la manga, y así vamos a seguir hasta la disminución que tenemos. Aquí tengo la primera vuelta, tejo el siguiente punto para disminuir. Aquí tengo la disminución, la última disminución que tejimos con la parte del cuello, con todo este espacio. Esta es la primera vuelta de la manga, y aquí tejemos este punto alto sin cerrar, el punto alto, el último para hacer la disminución, y nos falta una vuelta para hacer la última disminución con las 3 cadenas. Esta segunda vuelta se va a tejer al lado revés del tejido, y los puntos altos en la forma que aparecen de la vuelta anterior, y hacemos la siguiente disminución al final de la vuelta. La segunda vuelta la termino. Aquí tengo el punto alto sin cerrar, el último punto para hacer la disminución. Ahí tengo 2 vueltas. La tercera vuelta vamos a hacerla en forma regular, 3 cadenas y 3 cadenas. Esta vuelta no va a haber disminución ni aumento. La tercera vuelta, aquí tengo los últimos 3 espacios de cadena. Por la parte de abajo tomo el punto
y ahí está terminada la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4 con 3 cadenas para el punto alto, 3 cadenas de separación. Como vamos a tejer esta vuelta, la vamos a tejer igual a 4, 5, la 6, la 7 y la 8. 5 vueltas igual que esta vuelta, la 4. Le doy vuelta al tejido y voy a tejer un punto alto en la parte del frente. Según como esté el siguiente punto está por la parte de atrás. Este corresponde a la parte del frente. Si estuviera este al lado de arriba, tejemos este por la parte de abajo. 3 cadenas y vamos a continuar tejiendo los puntos como aparecen y al final hacemos un aumento. Este es el primer aumento de los 5. Aquí tengo la vuelta 3, la vuelta anterior. La 4 la vamos a terminar. Tengo las 3 cadenas. En la tercera cadena tejo el punto alto, 3 cadenas. Aquí supuestamente este está por la parte de abajo, aunque no está tejida así la voy a contar, y esta la tejo por la parte de arriba. Ahí está el aumento en la vuelta 4. Y es muy sencillo. Para continuar como en la vuelta 4 vamos a repetir las 6 cadenas. Ahí está el aumento, le damos vuelta. Una vuelta se teje al lado derecho y la siguiente al lado revés. En este mismo por la parte de abajo, porque esta es por la parte de arriba, el punto. Ahí está el punto alto. Ahí tenemos el aumento. Seguimos con 3 cadenas. Aquí está por la parte de arriba. Por la parte de atrás. Y así vamos a tejer 3 vueltas más para tener 5 aumentos. Terminé la última vuelta con el aumento. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas de aumento, y aquí tenemos la vuelta 3 sin aumento ni disminución. La marqué el último aumento y marqué el primer aumento de esta última vuelta, que es la 8. Estamos al lado revés de la manga. Vamos a unir aquí en el hombro. Voy a contar las 3 cadenas y el punto alto lo tengo sin cerrar este último, y lo cierro con un punto deslizado, y ahí está terminada la vuelta 8, ya unidos los dos lados. Tenemos que dar vuelta al tejido para empezar a tejer al lado derecho, y aquí empiezo la primera vuelta. Ya que estoy al lado derecho del tejido, tengo el hilo al frente. Este punto lo voy a tejer por la parte de atrás. Tomo el lazo y ahí tejo la primera cadena, 2 cadenas para el punto alto, 3 de separación, y el siguiente punto es por la parte del frente. 3 cadenas y vamos a terminar la vuelta en forma regular con el espacio de 3 cadenas. Esta es la vuelta 9 en la segunda cadena del lisé después de las 3 cadenas. Estos dos puntos están
por la parte del frente, los dos juntos. Queda en la parte derecho del tejido. Así lo vamos a continuar tejiendo estos dos puntos al frente. No se puede modificar eso porque el punto viene desde la parte del centro. Todo igual, cada línea, así es de que estos empiezan aquí en el resaque del hombro, así es de que tenemos que tejerlos en esta forma. Vamos a tejer hasta la vuelta 25 con los espacios de 3 cadenas. Aquí tejí solamente 2 y el medio punto ya son 3 puntos para el punto alto, 3 de separación. Vamos a tejer hasta la vuelta 25 con estos mismos espacios de 3 cadenas. Aquí estoy en la vuelta 25, ya la cerré. Empiezo la vuelta 26 como las vueltas anteriores, con un medio punto, 2 cadenas y 2 cadenas de espacio, y cada punto como corresponde de la vuelta anterior. 2 cadenas de separación. Así vamos a tejer 2 cadenas de separación de la vuelta 26 a la vuelta 41. Tengo hasta la vuelta 41 con los espacios de 2 cadenas desde la 26. Empiezo la vuelta 42. Esta vuelta se va a tejer con los 2 espacios de cadena para el primer punto alto y 3 espacios para el siguiente punto alto. 3 cadenas y el punto alto. Tejemos 42, 43 y 44. Terminé la vuelta 44. Voy a tejer la orilla con una cadena y medio punto, 3 cadenas. En el medio punto, 2 puntos altos. Este grupo lo vamos a estar tejiendo en cada espacio. En el medio punto, 2 puntos altos. Tengo 22 grupos de 3 puntos altos. Aquí termino el último y deslizo en el medio punto y ahí corto el hilo. Dejo espacio suficiente para asegurar la punta. Esta manga que acabo de terminar, se anudó el hilo en la parte del frente de la blusa. Aquí esta es la parte de la espalda y la anudé al frente. Aquí está para empezar al lado derecho la primera vuelta, y la manga que ya está tejida, que es la que va a continuar tejiendo, anudé el hilo en la parte de la espalda. Aquí tenemos la espalda y aquí lo anudé igual en el mismo espacio para tejer la primera vuelta al lado derecho del tejido. Le muestro la blusa terminada. La orilla le resalta el tejido. Tiene la forma perfecta de una mariposa sin hombros. Si le gusta, comparta el video, dele like, suscríbase, comente y aquí estoy para vernos el próximo video. Gracias, un abrazo.